Para realizar un cubre pañal de 3 meses sacamos el patrón en PDF y la tela que vayamos a utilizar. Como veis, se ve perfectamente diferenciada cuál es el orillo del tejido. Esta parte deberá ir en paralelo a la línea del patrón que figura con la palabra hilo. Doblamos la tela derecho contra derecho. Colocamos el patrón encima haciendo coincidir la palabra lomo o doblez con el doblez de nuestra tela. En esta parte la tela no deberá de cortarse con la tijera. A continuación sujetaremos nuestro patrón a la tela con alfileres. De esta manera lo que conseguiremos será que nuestra tela no se mueva. Procederemos ahora a cortar con la tijera. Aquí hay que recordar dos cosas, que la tijera no se puede pasar por donde pone la palabra lomo o doblez y que cortaremos a ras de nuestro patrón, ya que en este caso el patrón incluye las costuras. Una vez cortada la tela, deberemos marcar en esta los dos piquetes que están incluidos en el patrón. Estos dos piquetes nos ayudarán luego a la hora de coser para que la tela doble mejor. Como hemos recortado solo una parte del patrón, debemos de hacer la otra mitad. Para ello procederemos de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Volvemos a doblar otra vez nuestra tela derecho contra derecho y colocaremos el patrón de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Como vemos, aquí sobra mucha tela. Como las costuras están incluidas, podemos aprovecharla llevando la tela más hacia el extremo. Colocamos de nuevo nuestro patrón para sacar la segunda parte del cubre pañal y alfileteamos otra vez nuestra tela con nuestro patrón. Acordaros de hacer los piquetes y de que el patrón se corta a ras porque tiene las costuras incluidas. Ya tenemos cortadas las dos partes de nuestro patrón. Quitamos los alfileres y al desplegarlo vemos que son las dos partes de nuestro cubre pañal. Una vez cortado nuestro patrón, empezaremos a coserlo por la parte de abajo del cubre pañal. Para ello encaramos derecho contra derecho de las telas y sujetamos con alfileres. Una vez que hemos sujetado con alfileres, se podría meter directamente el tejido sobre la máquina. Sin embargo, para principiantes yo aconsejo utilizar el hilo de hilvanar. Acordaos que el hilo de hilvanar es un hilo que se rompe con facilidad y nos permite hacer costuras de forma provisional. Utilizando el hilo de hilvanar, los tejidos quedan sujetos para que una vez pasados a la máquina no se muevan. Donde nosotros hemos puesto los alfileres, hacemos una costura con el hilo de hilvanar, intentando pasar la aguja por donde tenemos nuestros alfileres colocados. Finalizamos la costura y rompemos el hilo. Quitamos los alfileres
y vamos a proceder a pasar nuestro tejido a la máquina. Colocamos el prensatelas a ras del canto de nuestro tejido. La aguja punteará aproximadamente a 1 centímetro del extremo de nuestra tela. Este centímetro es el centímetro de costura que estaba incluido en nuestro patrón. Empezamos a coser. Para rematar las costuras habrá que retroceder la máquina al principio y al final del tejido. De esta manera evitamos que las costuras se abran. El hilo de la máquina puede pasar por encima del hilo de hilvanar. Sacamos el tejido de la máquina y cortamos los hilos. Retiramos el hilo de hilvanar y cortamos los hilos que sobran. De esta manera la zona de trabajo quedará más limpia y será más fácil trabajar. Para evitar que la tela se deshilache, tenemos que pasar un zigzag por el canto del tejido. En la función de zigzag, la aguja tiene que puntear dentro y fuera de la máquina. Para ello, nuestro prensatelas saldrá un poquito del tejido. Al ser una puntada en zigzag y puntear dentro y fuera, lo que evitamos es que el tejido se pueda deshilachar. En este punto no hace falta rematar ni al principio ni al final. Sacamos el tejido y cortamos los hilos. Ya está unido nuestro patrón por la parte de abajo. Ahora procederemos a coser la parte de las piernas. Como vemos, en la tela están marcados los piquetes, que nos ayudarán a doblar la tela porque en esta parte es más redonda. Doblamos el tejido haciendo un pequeño dobladillo y sujetamos en el filo de nuevo con alfileres. De esta forma pasaremos luego aquí un hilván y haremos el dobladillo de nuestras piernas. Los piquetes nos ayudan a doblar el tejido en la parte más curva. Los alfileres deben de caer en el extremo. Una vez colocados todos los alfileres en una parte, hacemos lo mismo con la otra. Ya hemos sujetado todo el dobladillo con alfileres y ahora, como antes, vamos a proceder a sujetar la tela con el hilo de hilvanar. En este punto es muy importante que el hilván pase por donde hemos colocado nuestros alfileres para evitar que la tela se desdoble. Hacemos lo mismo en el lado contrario. Aquí tenemos que tener cuidado de que nuestra costura vaya en el mismo sentido, es decir, que no se doble a un lado contrario y a otro. Hacemos de nuevo el dobladillo, empezando desde el centro y hacia los lados. Hilvanamos toda la parte que hemos sujetado con alfileres. Acordaos de que el hilván deberá ponerse donde están marcados los alfileres. La costura deberá realizarse donde los alfileres están puestos porque aquí el dobladillo es más estrecho. De esta manera evitaremos que la tela se desdoble. Podemos ayudarnos a hilvanar quitando los alfileres a medida que vayamos pasando nuestra aguja con el hilván. Llegamos al final y rematamos la costura y cortamos el hilo. Vamos a pasar la zona que hemos hilvanado en la máquina de coser. Al pasar nuestra costura a la máquina,
tenemos que tener especial cuidado dónde va a caer nuestra aguja. Tendrá que ser en el extremo interno del dobladillo para evitar que la tela se desdoble. Colocamos la tela dentro de la máquina, haciendo coincidir nuestra aguja por la zona donde hemos puesto el hilván. Recordar que el hilván puede caer dentro de la máquina, al ser una costura provisional y un hilo que se rompe con facilidad. Quitamos el hilo de hilvanar y saneamos la parte que hemos cosido. Una vez realizadas las costuras de las dos partes de la pierna, vamos a marcar con el metro la línea sobre la que va a ir dispuesta la goma de las piernas. En este caso utilizaremos un bolígrafo que se va con el calor. Marcaremos alrededor de nuestra curva. Empezamos por el principio, marcando desde el extremo de la tela hacia adentro una línea de 2 centímetros. Esta línea habrá que marcarla alrededor de toda nuestra curva, tanto en una pierna como en otra. La línea que estamos marcando nos guiará a la hora de colocar la goma elástica, porque la goma elástica no se puede sujetar a la prenda con hilo de hilvanar, ya que necesitamos ir estirándola a la medida que vaya pasando por nuestra máquina de coser. Una vez marcada la línea en ambas piernas, vamos a proceder a poner la goma elástica. En cuanto a la elección de la goma elástica, debemos tener en cuenta la elasticidad que tiene, porque no todas las gomas tienen la misma elasticidad. Como veis, esta primera es mucho más elástica que esta segunda. Para prendas de bebé, yo suelo utilizar la que tiene más elasticidad, para evitar que la prenda quede muy ajustada y se pueda marcar en el bebé. En el caso de gomas elásticas con mucha elasticidad, vamos a utilizar 22 centímetros de goma para cada una de las piernas. Si optamos por otro tipo de goma, tendremos que darle un poquito más de elasticidad, es decir, un poquito más de centímetros. Esta parte es un poquito más complicada de poner. Para facilitarlo, vamos a doblar la goma elástica por la mitad. Hacemos coincidir la mitad de la goma elástica con el centro del cubrepañal, es decir, la costura de abajo. Sobre la línea de 2 centímetros que marcamos en el paso anterior, colocamos la goma elástica y la sujetamos con un alfiler. El alfiler nos permitirá trabajar el principio de la goma. Cogemos el extremo de la goma y colocándola sobre nuestra línea, la ponemos al principio de la línea del cubrepañal. En este caso vamos a utilizar un zigzag punteado, es decir, el zigzag de la máquina que tiene forma de punteo. De esta forma, la goma no pierde su elasticidad. Estiramos e intentamos con los dedos que la goma pase por encima de nuestra marca de boli. Podemos ayudarnos estirando un poquito de la tela por detrás. Al llegar a nuestro alfiler, estiramos bien la prenda y lo retiramos. Continuamos con la misma puntada. Tenemos cuidado de que la tela no se nos doble por debajo
y seguimos estirando la goma elástica, haciéndola a la medida de lo posible coincidir con nuestra marca de lápiz. En las gomas elásticas no hace falta retroceder la máquina de coser adelante y atrás. Una vez colocadas las dos gomas elásticas en las piernas, vamos a proceder a coser los costados. Volvemos a doblar derecho contra derecho. En este caso hay que tener cuidado con la parte final del cubrepañal, es decir, donde están las gomas elásticas. Saneamos un poquito la pieza para que sea más fácil verlo. Es importante que los picos queden bien unidos para que no se descuadren en la máquina de coser. Colocamos alfileres aproximadamente a 1 centímetro de costura desde el borde. Casamos bien las telas. Hacemos lo mismo con el lado contrario. Cortamos los hilos sobrantes y volvemos a poner alfileres a 1 centímetro de costura. Hilvanamos los costados. Una vez preparados los dos costados, los pasamos a la máquina de coser con una puntada normal. Y para evitar que se deshilache, volvemos a hacer una puntada en zigzag. Pasamos también el zigzag en el lado contrario. Ya hemos cosido las piernas y los costados. Ahora vamos a hacer un dobladillo a la parte de arriba del cubrepañal. Damos la vuelta a la tela. Con la ayuda del metro marcaremos una línea a 4 centímetros desde el borde del cubrepañal. Esta línea nos va a ayudar para poner posteriormente la goma que rodea toda la cintura. Marcaremos todo el contorno de la cintura, tanto la parte de delante como la parte de atrás. Una vez marcada la línea de 4 centímetros, hacemos el dobladillo de la parte de arriba. Desde una de las costuras doblamos la tela 2 veces, como ya hicimos antes en la parte de las piernas. El dobladillo será aproximadamente de 1 centímetro en cada doblez. Colocamos alfileres en la parte más interna para evitar que la tela se desdoble. Una vez sujetado el contorno con alfileres, vamos a hilvanarlo pasando el hilván por donde están los alfileres colocados. Esto nos ayudará luego a la hora de pasar la prenda dentro de la máquina. Hilvanamos todo el contorno.
Hilvanada la pieza, vamos a pasarla a la máquina de coser. Recordar que la puntada tiene que ir pegada al hilo de hilvanar. Realizada la costura en la parte de arriba, vamos a colocar la goma elástica con la medida que establece vuestro patrón. Os recuerdo siempre que esta medida es orientativa, pues dependerá de la elasticidad de la goma que empleemos. Cogemos la goma elástica, doblamos por la mitad, buscando la mitad de la medida de la goma. Colocaremos esta mitad sobre una de las costuras de los costados y sujetaremos con un alfiler para que no se desprenda. Llevamos el extremo del inicio de la goma hacia el costado contrario. E introduciremos nuestro cubrepañal en la máquina de coser. La goma deberá de ir por encima de la línea que habíamos pintado alrededor del contorno de la cintura. Os recuerdo que las gomas elásticas se colocan en la máquina de coser con la puntada zigzag punteada que aparece en las funciones de vuestra máquina. De esta manera respetamos la elasticidad de los elásticos. Vamos estirando la goma a medida que va pasando la aguja, intentando siempre que la goma vaya sobre la línea que habíamos dibujado. Una vez que hemos rematado la goma elástica en la parte de arriba, sacamos el cubrepañal, cortamos los hilos y la prenda estaría terminada. Yo he adornado la parte de arriba con un lazo. Podéis utilizar cualquier tipo de adorno que se os ocurra.